Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de Escuela de Desarrollo Personal. Es muy bueno tenerlos ahí del otro lado, queriendo capacitarse, prepararse, estar listos para buscar y subir ese escalón que cada uno de nosotros necesitamos subir constantemente en nuestra vida, esa ansia de crecimiento, de avanzar, de desarrollarnos que cada uno de nosotros tenemos y Dios pone principalmente en nuestro corazón, porque lo que Dios busca en definitiva es nuestro desarrollo, ¿sí? Nuestro desarrollo como cristianos, como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, así que esta es la idea principal. Algún que otro aviso con respecto a lo que viene por delante quería hacerles y contarles que el próximo lunes, que en principio era feriado y no iba a haber escuela, voy a repetir este anuncio probablemente al final porque seguramente se enganche más gente y ahora algunos que están entrando no lo van a escuchar. Va a haber el jueves que viene, el lunes que viene, el 24, va a haber escuela. Vamos a seguir emitiendo así en vivo como lo estamos haciendo hoy. Se levantó el feriado, así que hacemos todos, trabajamos, nos toca a todos trabajar igualmente, así que vamos a estar transmitiendo un nuevo capítulo, un nuevo tip, un nuevo principio de todo lo que estamos desarrollando en relación a las 10 mejoras para hacernos 10 veces mejores con las cuales introdujo el mes el pastor Daniel González. Así que la vez pasada vimos la ley de la intencionalidad, hoy vamos a ver la ley de la conciencia, así que si estás ahí y recibiste el material, espero que hayas tenido posibilidad de imprimirlo y tener ahí listo para tomar apuntes, para anotar, para sacar todas las ideas que te llamen la atención y que creas, en definitiva, que podés terminar aplicando en tu vida y en tu crecimiento principalmente. Así que hago un repaso de lo de la semana pasada, muy cortito, pero sí quiero destacar algunas cosas. La semana pasada reflexionamos sobre cómo ser intencionales al momento de decidirnos a crecer. ¿Sí? ¿Qué cosas teníamos que hacer para agregar la intencionalidad a nuestra vida? Para ser conscientes, combinándolo con lo de hoy, para ser conscientes que tenemos que ser intencionales para crecer y que generalmente ese crecimiento no ocurre porque sí, con el solo paso del tiempo, sino que tenemos que dedicarnos y ser intencionales, planificar, hacer lo que nos toca hacer. Hablamos de desterrar el pensamiento mágico, ¿sí? de gritarle piedra libre a nuestros miedos y resolverlos o buscar ayuda para poder resolverlos, que esto fue muy importante de lo que hablamos el otro día, y no dar nada por supuesto, ¿sí? Desterrar también esa búsqueda de la perfección y de buscar el momento ideal, y principalmente lo que hablamos constantemente a lo largo de toda la conversación o la charla o el intercambio del otro día, del lunes pasado, fue de arrancar, ¿sí? De hacer una transición de un crecimiento intencional a transformar nuestra mente. Para transformar necesitamos, para crecer intencionalmente, transformar nuestra mente. Hicimos mucha énfasis también en la transformación de la palabra, de nuestra mente. Y la palabra en este sentido, en esta dirección, es fundamental para la transformación de nuestra mente porque agrega principios a nuestra manera de pensar que ayudan a que cambiemos en definitiva nuestros pensamientos y como consecuencia nuestras emociones y como consecuencia de las emociones nuestros hábitos y finalmente nuestras acciones. Entonces cuando empiezo a comparar, que era la propuesta que te hacíamos el lunes pasado, comparar nuestro mal pensar con la palabra de Dios, con lo que la palabra dice de mí, entonces mis ojos son abiertos y veo cómo Dios puede cambiar la perspectiva y orientarla nuevamente y afirmar mi vida sobre una esperanza gloriosa que fue lo que vimos. Y dejar, en definitiva, que era el objetivo principal de todo esto, de vivir una vida como espectadores solamente y pasar a ser protagonistas de toda nuestra vida. Al final del día del lunes pasado, mandamos una encuesta por el canal, que muchos de ustedes la completaron, y yo quería comentarles algunos de los resultados que se dieron en esa encuesta. A la primera pregunta, la gran mayoría de ustedes, diría yo el 80%,
contestó que se consideraban intencionales al momento de crecer, o sea, que ya eran intencionales al momento de crecer. La mayoría de ustedes, un porcentaje alto de los que contestaron, dijeron que se capacitaban principalmente vía este canal, digamos, en el canal de YouTube de la Iglesia del Centro. Yo no podría afirmar que es exclusivamente porque la pregunta digamos, no te daba la posibilidad de contestar eso, pero sería bueno que reflexionen si este es aquellos que contestaron el canal de YouTube de la Iglesia del Centro, si es el único medio por el cual lo hacen. ¿Para qué? Para invitarlos a que lo hagan además por otros medios. Más del 50% de los que contestaron dijeron que se capacitaban 1 hora o más por día. Eso es una muy buena noticia. Si cada uno de nosotros estamos destinando 1 hora por día para capacitarnos, para crecer, es una excelente noticia. Y si fuéramos a las brechas concretamente, ¿se acuerdan que vimos 8 brechas la semana pasada que nos separaban, esas brechas que separaban el saber del hacer? ¿Se acuerdan que dijimos que la brecha más importante de todas era la diferencia que habría entre saber algo y hacer algo concretamente, ¿no? Y tratamos de identificar qué había ahí en el medio para tratar de deshacerlo, de desterrarlo y de poder enfocarnos y cambiarlo. Bueno, la brecha que más surgió, digamos, arriba del 50% contestó esto, era la brecha del momento, o sea, esperar el momento oportuno para actuar, el mejor momento para actuar. Cosa que nunca sabemos cuál es el mejor momento. Nunca lo vamos a saber, por otro lado, salvo que Dios nos lo muestre específicamente por revelación, que eso también lo creemos y puede ser. Pero en general lo que se da es que el momento no lo sabemos, que lo que tenemos que hacer es actuar. Y de la fórmula de la suerte, ¿se acuerdan? La fórmula de la suerte que compartimos, esa fórmula que incluía, punto número 1, preparación, o sea, crecimiento. Punto 2, incluía la actitud. Punto 3, la oportunidad. Y punto 4, la acción, o sea, hacer algo. Eso era, entre comillas, igual a suerte, ¿no? Y digamos, la parte de la fórmula, la pregunta te decía, ¿cuál parte de la fórmula es la que más necesitas desarrollar o la que menos tenés? No recuerdo ahora cómo estaba hecha la pregunta. Dice que la gran mayoría de ustedes, repito, también arriba del 50%, dijeron que lo que más escasea es la acción, ¿sí? Y no me extraña, porque si el momento fue la brecha que más surgió y estamos esperando el momento indicado, no me extraña que nuestro mayor problema sea la acción, hacer algo, poner en práctica, ¿sí? Entonces, para renovar en definitiva nuestra mente, lo que tenemos que hacer de manera principal, o mejor dicho, de la pregunta que se hacía para renovar nuestra mente, ¿cuál era el principal escollo? Resistir los pensamientos negativos. Hoy vamos a estar cerrando la presentación de hoy como para darte una alternativa relacionada con esta pregunta en particular. Resistir los pensamientos negativos. Ese era el principal problema que ustedes identificaban en el momento de contestar la encuesta. Y finalmente, entonces, básicamente lo que identificamos a partir de esta encuesta es que nos falta arrancar, ¿sí? Arrancar, empezar a accionar, a hacer cosas en dirección a lo que queremos lograr y llenar nuestra mente de Dios. Así que vamos a meternos hoy, ahora sí, en el tema de hoy, que tiene que ver, dijimos, llevar una vida consciente, ¿sí? Consciente. ¿Qué significa esto de llevar una vida consciente? Que cada uno de nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder crecer. No hay manera de crecer si yo no me conozco. Nadie, absolutamente nadie, puede producir grandes cosas si no es totalmente sincero a la hora de tratar consigo mismo. ¿Sí? Tienen que ser sinceros al momento de tratar con ustedes mismos. Tenemos que ver el valor en nosotros mismos para poder agregar valor en otros. Yo tengo que entender, que saber que mi vida tiene valor para poder aplicar ese valor y extenderlo e influenciar a otras personas con ese valor que hay en mi vida. La verdad es que yo nunca he visto a alguien superar el nivel de su autoimagen, ¿sí? Y tener éxito. ¿Sí? No lo he visto nunca. Digamos, lo que pensamos de nosotros, cómo nos vemos, siempre, absolutamente siempre, será un tope. ¿Sí? Si querés, pasamos a la siguiente, Darío. No, siempre va a ser un tope. Lo que nosotros pensamos es un tope para nosotros, un techo que no podremos superar. Por eso mi primer paso para superar ese tope es tomar conciencia.
tengo que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia de quiénes somos, de cómo somos, de dónde estamos. ¿Sí? Tenemos que conocer nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades y nuestros intereses y nuestras oportunidades también. ¿Sí? Estas 4 áreas críticas de nuestra vida nos ayudarán a determinar dónde estamos. Las repaso. Nuestros puntos fuertes, nuestras debilidades, nuestros intereses y nuestras habilidades. Es importante determinar esto, ¿sí? Son 4 áreas críticas de nuestra vida que nos van a ayudar a determinar dónde estamos. Por eso ahora quiero proponerte ahí donde estás, en tu casa, anotá 3 fortalezas en orden de prioridades. La que vos creas que es tu mayor fortaleza primero, la segunda, la tercera, ¿sí? Anotá las fortalezas. ¿Sí? Anotá ahí, donde estás en tu casa, anotá las fortalezas. Te dejo un instante para que lo pienses, para que lo anotes. Si no, digamos, si no se te ocurren ahora, tomate un tiempo posterior y para orar y pedirle a Dios que te muestre cuáles son tus fortalezas, porque te puedo asegurar que están ahí, las tenés. Dios te las dio, así que tenés 3 fortalezas importantes para escribir, para detallar con respecto a tu vida. Y lo siguiente que te voy a pedir anotar, ahí al costadito, abajo, no importa dónde, son 3 debilidades. Seguramente te va a resultar más fácil. Lamentablemente todos nosotros estamos muy acostumbrados, o la mayoría de nosotros por lo menos, a flagelarnos con lo que nos falta, ¿sí? A pegarnos en la espalda con lo que nos falta, no ver y agradecer los talentos, las habilidades y los dones que Dios nos ha dado. Tenemos siempre el ojo más preparado para ver las debilidades, lo que hacemos mal, los fracasos, los errores, que las cosas positivas, que todo lo positivo que Dios nos da. Entonces decíamos la semana pasada que si no crecemos, difícilmente podamos aprovechar las oportunidades que se nos presentan, ya que la verdad es que lo más probable es que seguramente ni siquiera las veamos. ¿Sí? Las habilidades, las oportunidades, perdón, ni siquiera las veamos pasar, porque no estamos preparados, porque no estamos listos para ese momento en que las oportunidades llegan. Hay un proverbio que me parece maravilloso y que lo abracé hace mucho tiempo y que dice ahí en Proverbios 21:31, dice, el caballo se prepara para el día de la batalla. O sea, se prepara para un futuro, ¿sí? Se prepara para el futuro. Pero la victoria pertenece al Señor. Nunca el caballo se prepara el día de la batalla, siempre es para el día de la batalla. Y esto es clave en preparación. Queremos que de alguna manera prepararnos. Este es el sentido principal de esta escuela de desarrollo. No es algo que necesitemos para ahora, probablemente, o sí, en algunos casos será para algo que necesitas, que estás viviendo, haciendo, desarrollando en este momento en particular. Pero lo que queremos también es ayudarte a pensar en el futuro e incorporar en tu vida herramientas que te permitan estar preparado para que cuando se te presenten oportunidades en el futuro puedas primero verlas y segundo aprovecharlas. ¿Sí? Este es el sentido principal, poder aprovecharlas y tener las herramientas necesarias para aprovecharlas. Entonces, lo importante también es para ser capaces de evaluar no solo dónde hemos estado, sino también dónde nos encontramos ahora. ¿Sí? A dónde nos encontramos ahora, porque si no va a ser muy complicado establecer el curso hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces yo puedo establecer y saber a dónde quiero ir, pero la realidad es que si no sé de dónde estoy partiendo, es muy poco probable que el Waze, el mapa, el Google Maps me muestre hacia dónde quiero ir. Si el GPS no está captando el lugar porque no hay conexión de donde yo estoy parado, no me puede mostrar la ruta que voy a desarrollar. Generalmente me ha pasado cuando no tengo señal que el GPS te marca una ruta acostumbrada, normal, la que te marcaría siempre si es que alguna vez recorriste ese camino. Si nunca recorriste el camino, se queda ahí pensando, dando vuelta y te dice sin conexión y no te marca nunca la dirección. Bueno, por eso queremos establecer exactamente de dónde estamos partiendo. Es una condición básica para desarrollar nuestro potencial en plenitud, saber a dónde queremos ir y de dónde estamos partiendo, dónde estamos ahora, en este momento.
Por eso la importancia de tomar conciencia, de ser conscientes de dónde nos encontramos para saber cómo ir hacia donde queremos ir. Y en relación con esto, quiero comentarte de 3 tipos de personas al momento de poner dirección a la vida. 3 tipos de personas. Las personas que no saben lo que les gustaría hacer. Ese es el tipo número 1 de persona. Si querés avanzar con la siguiente placa. Digamos, hay 3 tipos de personas para poner dirección a la vida. Número 1, las personas que no saben lo que les gustaría hacer. Generalmente están confundidas estas personas, ¿sí? Están confundidas, no tienen sentido de propósito, no tienen dirección. Si están creciendo, la verdad ni se dan cuenta, no lo notan, ¿sí? No podrían decir tampoco en qué están creciendo, ¿sí? Independientemente que por ahí, repito, lo estén haciendo por accidente, como consecuencia de estar en determinado lugar, no tienen posibilidad de identificar ese crecimiento y como consecuencia no tienen posibilidad de aprovecharlo. La segunda clase de persona son personas que saben lo que les gustaría hacer o saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Saben, pero no lo hacen. Entonces aquí vemos lo que surge es frustración. Cada día son conscientes de dónde se encuentran y de dónde quieren estar, pero no hacen nada para modificar esa condición. Y ahí están, patinando sobre el mismo lugar. Esto es terriblemente estresante. En ocasiones podríamos identificar el temor que impide cambiar el rumbo para ir en pos de tu pasión o de tu propósito. A veces puede ser el temor, no tiene que ver con solamente la inacción, sino que hay algo que está bloqueando ese avance en definitiva. Aquí tienes que, de alguna manera, llenarte de las verdades de la palabra que hablan de vos para establecer un nuevo principio de pensamiento, pero lo vamos a profundizar más hacia el final del día de hoy. Y por último, la tercer clase de persona, que son las personas que saben lo que les gustaría hacer, lo que tienen que hacer y lo hacen. Saben y lo hacen. Y aquí vemos como consecuencia realización. Se conocen a sí mismas, tienen claro un sentido de propósito y pasión, y están enfocados y hacen aquello para lo cual fueron creados. Entonces, lo que queremos proponerte es darte herramientas para que todos estemos en ese grupo de personas. Todos nosotros, vos, yo, todos estemos en ese grupo de personas, tener herramientas para estar dentro de aquellas personas que saben lo que les gustaría hacer, que saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Y lo hacen, ¿sí? Decíamos, tenemos que conocernos para desarrollar nuestro potencial y saber quiénes somos al momento de crecer. Es importante que sepamos quiénes somos, de conocernos a nosotros mismos. La solución no es esperar a conocernos para después hacer algo, sino hacerlo paralelamente. Sí, hacerlo paralelamente. No esperen a lograr todo el conocimiento necesario, a que llegue, como nos mostraba la encuesta, el momento ideal para hacer las cosas. Yo me voy conociendo y voy haciendo, me voy conociendo y voy haciendo. Es algo continuo, paralelo, constante, ¿sí? Y quiero darte un secreto, que es la siguiente placa, un secreto, un tip para avanzar en ambas áreas, ¿sí? al mismo tiempo, ¿sí? Para comenzar prestándole atención a nuestras pasiones, ¿sí? Hay que prestarle atención a nuestras pasiones. Pensá lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que querés hacer. Tiene que ver, va a tener que ver con tu propósito. Un famoso psiquiatra dijo, el primer paso hacia el cambio es la conciencia, ¿sí? Que es la siguiente placa. El primer paso hacia el cambio es la conciencia y el segundo paso es la aceptación. O sea, tomar conciencia para cambiar, necesito tomar conciencia, necesito saber dónde estoy y el segundo paso es aceptar dónde me encuentro. ¿Sí? No creer que estoy en una posición, no creer que sé más de lo que sé, no creer que avancé más de lo que realmente lo hice, sino aceptar dónde me encuentro. Entonces, el primer paso es conciencia, el segundo es aceptación. Ahora, ¿cómo, cómo hacemos cada uno de nosotros para encontrar, ¿sí? Nuestro propósito, y nuestra pasión y nuestro propósito? ¿Cómo hacemos? Sin duda, el punto de partida es pasar tiempo en la presencia de Dios. Eso no hay ninguna duda. Ahora, lo que quiero es agregarte
algunas cuestiones prácticas para ir en de esa dirección, algunos pasos prácticos, que consiste básicamente en hacerte algunas preguntas. Voy a proponerte que te hagas 9 preguntas en particular. Son 9 preguntas profundas que te van a hacer pensar, que seguramente las tenés gran parte de ellas anotadas ahí ya en el bosquejo que te envié previamente, pero que es importante que las anotes y te las hagas. Por ahí no nos va a dar el tiempo para reflexionar ahora, solamente las vas a poder llegar a anotar las preguntas, pero es importante que lo hagas, que las anotes y que te tomes el tiempo para hacerte esas preguntas porque inevitablemente te van a ayudar a crecer y a desarrollarte. Son preguntas que tienen que ver con nuestro avance y con nuestro crecimiento. Esto puede ser aplicado a toda clase de personas, quienes tienen un trabajo y quieren crecer dentro del mismo trabajo, a quienes entienden que deben cambiar de rumbo, que por ahí están en relación de dependencia y dicen tengo que independizarme y emprender lo mío, a quienes tienen ya un emprendimiento, un comercio, una empresa y entienden que tienen que hacer cambios para crecer y no saben qué es lo que tienen que hacer, pero saben que tienen que hacer algo, ¿sí? Y que hay más, en definitiva, por delante. Y esta es la clave. Cuando nosotros tenemos mentalidad y sabemos en nuestra cabeza que Dios tiene preparadas cosas y que siempre lo mejor de parte de Dios está por delante, es cuando abrimos la puerta a espacios como estos de capacitación y a tantos otros que nos permiten, en definitiva, avanzar y subirnos a un escalón mayor para poder captar y aprovechar las oportunidades. Las habilidades que tenés hoy probablemente no te alcancen, no probablemente, seguramente no te alcancen para aprovechar las oportunidades que van a surgir mañana. Por eso el caballo se prepara para el día de la batalla. Porque yo adquiero hoy habilidades que me van a servir en mi futuro para aprovechar las oportunidades. Lo cierto, y nos metemos ya en las preguntas, es que Dios siempre tiene más y lo mejor está por delante en nuestra vida. Primera pregunta, hacernos. O sea, este primer paso y la primera pregunta. ¿Me gusta lo que hago ahora o cómo lo estoy haciendo? ¿Me gusta lo que hago? Esto es primera pregunta como para decirnos si estamos en el lugar correcto. Y estas estadísticas a mí me llamaron la atención. Hay estadísticas que demostraron que casi el 80% de las personas no les gustan lo que hacen como medio de vida. Es tremendo que el 80% de la gente no le guste lo que hace. Además yo calculo que debe ser, al momento que la pensás un poquitito, hasta debe ser insoportable en determinado momento. Por eso la importancia de examinar nuestra vida, de hacerme preguntas, de evitar que solo pasen los años. Porque la realidad es que si yo te preguntara, ¿existe algún riesgo en dejar de hacer lo que estás haciendo actualmente? ¿O cómo lo estás haciendo actualmente para hacer otra cosa o para hacer lo que sabés que tenés que hacer? Y sí, existe riesgo, claro que existe riesgo. Pero no es también riesgoso quedarse donde estás actualmente. Esto es como ir por una carrera en la mitad de la montaña y hay un precipicio adelante y decirnos a nosotros mismos que tenemos que avanzar lo mismo, aunque haya un precipicio, porque lo que hay que hacer es terminar la carrera. No, lo que te está pidiendo, demandando la situación, es que hagas un rodeo de ese precipicio. Tenés que rodearlo. Lo que podría ocurrir es que podríamos fracasar si hacemos ese nuevo emprendimiento. Nos pueden despedir si estamos en un trabajo, nos pueden reducir el sueldo o podríamos también llegar al final de nuestra vida y lamentarnos de no haber alcanzado nuestro potencial o no haber cumplido nuestro propósito. Y la pregunta más profunda relacionada con esta que te tenés que hacer es, ¿con qué riesgo preferís vivir? De no haber cumplido ni tu potencial ni desarrollar tu propósito o de, bueno, por ahí fracaso o por ahí me despido, por ahí no llego, por ahí no logro lo que me propuse. Pero en definitiva, la pregunta acá es, ¿me gusta lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo ahora? Segunda pregunta, segundo paso hacia entender, hacia tomar conciencia. ¿Qué me gusta hacer? Anoten ahí lo que les gusta hacer. Tómense un instante para anotar 2, 3 cosas que les gusta hacer, que las disfrutan realmente. ¿Sí? Hay una conexión directa entre encontrar tu pasión y desarrollar tu potencial. Hay una conexión.
entre saber qué es lo que te gusta y desarrollar tu potencial. Esto ocurre porque la pasión no nos va a permitir que vayamos hacia un lugar que nos desagrada. Nos dará ventaja siempre, el ser apasionados en algo, nos da ventaja siempre sobre aquellos que carecen de pasión y sin duda nos va a llevar a la excelencia, dotándonos de la energía sobrenatural que solo viene del cielo para desarrollarnos en esa área. Las consecuencias de no descubrir lo que queremos hacer, sin duda, será frustración. Tenemos que ponernos, tenemos que dedicarle tiempo a descubrir qué es lo que nos gusta hacer. Nada es más importante en la vida que conocer nuestro propósito y alinear nuestra vida en esa dirección. Y alinear nuestra vida en esa dirección. Nada es más importante que eso. Tercera pregunta. ¿Puedo hacer lo que me gusta hacer? ¿Podría dedicarme a lo que me gusta hacer? ¿Mi deseo encaja con mis habilidades? O sea, tengo las habilidades de lo que yo creo que me gusta, de lo que disfruto. Una forma de conocer nuestro propósito es compararlo con nuestras habilidades. ¿Sí? Hay una lista, podría darle una lista entera de habilidades que podrían marcar, ¿sí? Bueno, es probable que se las mande después al grupo para que las puedan usar y las puedan marcar y determinar cuáles son sus habilidades en distintas áreas. Dios nos da propósito siempre, pero nunca nos da un propósito separado del kit necesario para cumplir ese propósito, de los talentos, de los dones que necesitamos para desarrollarlo. Siempre nos da el kit completo, no nos va a poner un deseo y un propósito en nuestro corazón y no nos va a dar todo lo necesario para cumplirlo. ¿Por qué haría eso Dios con nosotros? Alguna de las preguntas que nos debemos hacer es si conocemos la diferencia relacionada con esta pregunta madre que nos acabamos de hacer. Si conocemos la diferencia entre lo que quiero y aquello en lo que soy bueno. Si cuando yo pensaba en esto, pensaba, no sé, por ejemplo, en el ministerio de adoración. ¿No? Hay gente que dice, me encantaría cantar, me encantaría estar en la plataforma y ministrar la adoración, pero no pega una nota ni por casualidad. Entonces, definitivamente tus habilidades no tienen que ver con el deseo que vos tenés. Te pueden cantar, podés cantar todo lo que quieras, podés cantar en la ducha, podés cantar en la iglesia, podés cantar en cada culto, pero no es lo tuyo ministrar, porque por lo menos necesitas afinar para desarrollarte en ese ministerio. ¿Sabés qué? Otra pregunta, ¿sabés qué es lo que te motiva, lo que te da satisfacción? La motivación incorrecta puede llevarte a creer que te apasiona algo que en realidad no es lo tuyo. Si muchos perdemos parte de nuestra vida intentando mostrar cualidades que no tenemos y hacemos un esfuerzo enorme por mostrar algo que en realidad no tenemos. Por eso una recomendación, descubrí, ¿sí? Y anotá esta frase porque es clave, descubrí tu particularidad, después disciplinate y desarrollala. Repito, descubrí tu particularidad, eso que te destaca a vos nada más como persona, y después disciplinate y desarrollala al máximo. ¿Sí? Disciplinate y desarrollala al máximo. La vez pasada, relacionado con esto que mencionábamos de la motivación, digo, la motivación no es algo que viene de afuera, va a venir de adentro, por eso yo tengo que buscarla mucho adentro mío y no afuera, no esperar que alguien me motive, sino que esperar que el Espíritu Santo dentro mío sea el que ponga la motivación, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pregunta número 4, o paso número 4, que es otra pregunta, ¿no? ¿Sé por qué quiero hacer lo que quiero hacer o lo que me gustaría hacer? ¿Sé por qué? Si esta pregunta tiene que ver con, como decía recién, con nuestras motivaciones. Los motivos importan, ¿sí? Dijimos la semana pasada que la motivación viene de adentro, lo que decía recién. Si no viene de adentro, es una trampa. No existe porque voy a estar esperando que alguien me motive desde afuera. La correcta motivación, cuando viene de la fuerza del propósito, nos llena de esa fuerza sobrenatural y de una esperanza gloriosa que solo Dios puede poner en cada una de nuestra vida. Esa pasión viene de Dios, eso que te llena, que no lo podés contener, que está en tu interior y que no lo podés acallar ni apagar. Eso es lo que yo tengo que buscar. ¿Qué es eso que me apasiona? La quinta pregunta o el quinto paso, ¿sé lo que tengo que hacer?
para hacer lo que me gusta? O sea, ¿qué pasos tengo que dar? La primera es tomar conciencia, de eso estamos hablando. Debes ser consciente. No podremos cambiar la dirección sin identificar las decisiones que nos alejaron del camino del propósito. Si vos entendés a partir de desarrollar o de descubrir el propósito en tu vida, que en realidad tomaste un montón de decisiones que te alejaron de ese propósito y que hoy estás yendo absolutamente en otra dirección y que lo que te toca hoy es hacer las correcciones necesarias para volver a encaminarte hacia el propósito que Dios puso en tu vida, bueno, tengo que tomar esas decisiones. Dijimos, ¿se acuerdan? Lo más importante para hacer un cambio era tomar conciencia y aceptar. Tomar conciencia y aceptar. Tomo conciencia, me alejé, me fui en otra dirección, le erré al camino, ahora acepto donde estoy y corrijo. La segunda cosa que hay que hacer para lograr, en definitiva, hacer lo que tengo que hacer es acciones. No hay llegada, digamos, sin comienzo. Tengo que haber partido en algún momento, tengo que haber arrancado. Parece obvio lo que digo, pero hay que arrancar en algún momento. No esperemos las circunstancias adecuadas, sino que debemos crearlas, ¿sí? Veíamos que la estadística del ejercicio que habíamos planteado a finales del lunes pasado nos decían que gran mayoría o un buen grupo de ustedes estaba esperando el momento ideal. Tenemos que accionar, no esperar el momento ideal. Tenemos que rendir cuentas también. Tenemos que elegir a alguien delante de quien hacernos responsables, independientemente de que tengamos un emprendimiento que nos pertenezca, o una empresa que sea nuestra, o un comercio que sea nuestro. Es importante buscar a alguien a quien rendirle cuentas de nuestras decisiones, contarle nuestros avances, ¿sí? Porque eso nos genera responsabilidad, nos hace cargo de las cosas que estamos haciendo. Y la segunda y la cuarta cosa para tener en cuenta es la atracción. ¿Qué tipo de gente estoy atrayendo? Cuando yo tengo claro mi propósito y estoy yendo en dirección a ese propósito, voy a atraer gente que apoya ese propósito. No necesariamente que esté involucrada, pero sí que me acompaña, que me alienta cuando lo necesito, que me da una palabra, que me da un consejo adecuado. Esa es la cantidad, la calidad de gente, ¿sí? Hace mucho tiempo aprendí que nuestra personalidad está formada por el promedio de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos. Así que es importante elegir a las personas con las que nos relacionamos a nuestro alrededor. ¿Con quién tengo mayor relación? ¿Qué aportes me realizan? ¿Qué gente estoy atrayendo? Eso me va a marcar, en definitiva, si sé lo que tengo que hacer para hacerlo. ¿Sí? Esto me lo va a marcar. La sexta pregunta o el sexto paso es, ¿conocés gente que haga lo que vos querés hacer? Hacete esa pregunta. ¿Quién conoces alrededor tuyo que haga lo que vos querés hacer? ¿Por qué? Porque aquí lo que te propongo es buscar personas de las cuales aprender, ¿sí? Personas a las que vos te puedas acercar y aprender. Y te tenés que comprometer con esto. Incluso, si es necesario, pagarle por su tiempo a esas personas. Y ser persistente en reunirte regularmente, ser decidido, preparar bien los encuentros, pensar bien las preguntas que le voy a hacer, aprovechar al máximo, tomar nota, aprender de esa gente que ya recorrió un montón de camino, que a vos todavía te falta y que hay un montón de pasos y de equivocaciones probablemente que cometió que te sirvan para no cometer las mismas. Y sea agradecido y demostrar prácticamente tu agradecimiento con la gente que te brinda su conocimiento, su tiempo, independientemente que incluso aunque le hayas pagado, también tenés que ser agradecido porque fuiste intencional en ir a buscar a esa clase de gente. La séptima pregunta o el séptimo paso que tenés que tomar es hacerte la pregunta de si estás dispuesto a pagar el precio. ¿Sí? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Para esto lo que debo determinar es cuánto costará cambiar en definitiva y pagarlo, ¿no? O sea, tengo que saber cuál es el precio. Por eso tengo que ser consciente. Tengo que saber. No podemos descubrir que somos nuestros peores enemigos para el crecimiento y no pagar el precio. Tendremos que trabajar, hacer sacrificios, seguir aprendiendo, creciendo, cambiando. No hay duda de eso. Nos va a costar esfuerzo, no va a ser fácil, va a ser difícil, va a
demandar de nosotros un esfuerzo. Pero que quede claro, la mayoría de las personas no está dispuesta a pagar el precio. ¿Sí? Por eso se quedan en el lugar donde están, por eso no avanzan, por eso no crecen. ¿Sí? Ahora, las personas que crecen, que avanzan, que mejoran en su vida, que mejoran su rendimiento, que mejoran sus emprendimientos, que hacen que sus empresas crezcan, que toman la decisión de dejar un lugar para empezar en otro, son los que se están dispuestos a pagar el precio. Y la pregunta que vos te tenés que hacer es, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Volviendo a alguna pregunta que hacíamos antes, a fracasar. Estoy dispuesto a que el sueldo, si es que estoy proponiendo algo dentro de la empresa que no funcionó, a que me reduzcan o a que me echen, en definitiva. Estoy dispuesto a pagar ese precio, tengo que ponerlo dentro de las consideraciones, tiene que estar dentro de las posibilidades y decidir, en definitiva, si quiero correr ese riesgo y si voy a pagar el precio. Todo crecimiento tiene un costo. Sí, el crecimiento físico, hasta el crecimiento físico, que es una representación de nuestro desarrollo personal, duele. ¿Sí? Cuando crecimos, cuando se nos estiraron los huesos, cuando crecimos centímetros en nuestra adolescencia, dolían los huesos. Bueno, duele, el crecimiento duele, es inevitable. Ahora, Dios quiere meternos constantemente en la senda del crecimiento. Octava pregunta, octavo paso. ¿Cuándo podés empezar a hacer lo que te gustaría hacer o lo que sabés que tenés que hacer? ¿Cuándo podés empezar? Si en ocasiones nos tocará empezar con miedo, sin experiencia. Nadie se preparó esperando. ¿Sí? Nadie se preparó esperando. Solo se está preparado empezando. Tenemos que empezar, tenemos que ir haciendo camino al andar, tenemos que tomar las decisiones. Hay una frase que me encanta que dice, nuestros relojes no tienen una aguja que diga algún día. No existe. No dice nunca algún día. Por eso es importante empezar a hacer las cosas, determinar un momento y empezar y tomar la decisión. ¿Cuándo? Ponele fecha. ¿Sí? Lo que no se agenda no existe. Lo que no se le pone una fecha determinada no existe, nunca se ocurra. Bueno, algún día lo voy a hacer. Me gustaría hacer determinada cosa. ¿Sí? Toda nuestra vida se va en pensamientos que tienen que ver con el futuro, pero algún futuro, alguna vez. Y última pregunta o último paso, noveno paso. ¿Cómo será cuando llegue a hacer lo que quiero hacer o lo que sé que tengo que hacer? ¿Cómo será ese momento? Nada, absolutamente nada es comparable a hacer aquello para lo cual fuimos creados. Te puedo asegurar que va a ser inevitablemente un momento de gozo, de renovación en tu vida, saber que estás encaminado en el propósito. Siempre he leído durante años una frase que dice que hay dos momentos importantes en la vida de una persona, el momento en que naces y el momento que sabes para qué naciste. Pero para mí, o por lo menos para nosotros, creo que como cristianos debería haber 4 momentos importantes en la vida y no 2 solamente. El primero es cuando naces. El segundo momento importantísimo es cuando naces de nuevo, cuando te das cuenta que necesitas a Cristo como el dueño, como el Señor de tu vida. El tercer momento es cuando descubrís para qué naciste, cuál es el propósito, lo que te apasiona, cuál es el propósito de tu vida. Y el cuarto momento, tan importante como este tercero, es cuando lo pones en marcha. Cuando vos sabés que estás funcionando, que estás encaminado en ese propósito. Ahí es un momento clave en nuestra vida. Por eso, una vez que descubrimos el propósito, perseguirlo con todo el corazón. Si hay que perseguirlo. Esta es la clave fundamental. Y ahí vamos a la siguiente placa. Perseguí tu propósito. Cuando descubrís el propósito, perseguilo. Perseguilo, debemos perseguirlo, no debemos frenarlo, no debemos perseguirlo. ¿Sí? Veíamos antes, cuando descubrís eso que te diferencia, disciplinate y desarrollalo. Lo mismo es con el propósito, disciplinate y desarrollalo. Empezá a desarrollar tu propósito. Decíamos al principio que una de las preguntas relacionadas con la mayor, el mayor freno tenía que ver con luchar con los pensamientos negativos, al principio de la estadística me refiero, ¿no? Como consecuencia del ejercicio que hicieron
como decía, gran parte de ustedes. La semana pasada vimos 7 pasos para renovar nuestra mente. Y lo que yo quiero proponerte hoy es que puntees 7 comprobaciones para entender si tu mente ya está renovada. No sé si ya te pusiste a trabajar con esos 7 pasos que compartimos la semana pasada. Yo mandé la presentación al grupo para que las recordaran. Si no estás en el grupo, podés pedir que ahí en el chat, yo ahora no estoy viendo el chat, pero podés pedir en el chat que te den manera de sumarte al grupo de la Escuela de Desarrollo, al grupo de WhatsApp para recibir el material y demás. Así que hacelo ahora, no te demores. Pero veíamos la semana pasada, decía 7 pasos para renovar nuestra mente. Es importante ponerlos en práctica, son pasos. Significa que yo tengo que darlos esos pasos y tengo que ir en camino hacia renovar mi forma de pensar. Bueno, lo que quiero darte ahora es 7 maneras de comprobar si tu mente está renovada, ¿no? Y repasamos el versículo que leíamos la semana pasada, que está en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, dice la versión de la NTV. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta, pero para conocerla necesito permitir al Espíritu Santo que Él renueve, cambie mi manera de pensar. Entonces no podemos, cada uno de nosotros no tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida, ni vos ni yo la tenemos. Pero ustedes lo que podemos sí cambiar es nuestra mente y el que se encarga de cambiar nuestra vida después es Dios. Pero yo tengo que cambiar mi mente, mi forma de pensar para aprovechar todo lo que Dios quiere derramar sobre mi vida. Cuando nuestra mente es renovada, entonces empezamos a pensar como piensa Dios y las circunstancias que se nos presentan delante, las pensamos como Dios las está pensando. Entonces vamos a ver 7 formas de comprobar si nuestra mente está renovada. La primera forma de comprobar es si vivís con esperanza. Comprobación número 1, ¿vivo con esperanza? Vivo con esperanza constantemente. La esperanza siente, la fe ve, el amor nunca falla, pero el punto es, cualquier pensamiento que no cree con esperanza es porque está creyendo una mentira. ¿Sí? Si yo enfrento una situación y tengo un pensamiento que no incluye esperanza, es porque con respecto a esa situación estoy creyendo una mentira. Esto es clave para identificar si mi mente está renovada. Si no hay un pensamiento, repito, que incluya esperanza frente a determinada situación, es porque estoy creyendo una mentira. Por eso la clave de la palabra del apóstol Pablo en Romanos 15, 13, que dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Te lo leo de nuevo porque este pasaje es Romanos 15, 13. Anotalo, marcalo en tu Biblia, marcalo de una manera que se resalte realmente. Le pido a Dios, decía el apóstol Pablo, fuente de esperanza, que lo llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán, ustedes rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mi primera comprobación, ¿vivo con esperanza? ¿Vivo con esperanza? La segunda comprobación para saber si mi mente está renovada. Lo imposible parece razonable. Sí, lo imposible. Cuando me encuentro frente a una situación humanamente imposible, parece razonable. ¿Por qué? Porque en mi mente está alocado de que para Dios no hay nada imposible. Y ese es el primer pensamiento que surge cuando se presenta una situación imposible. Cuando se presenta una situación nuevamente imposible, el primer pensamiento que viene, si no es el versículo que acabo de mencionar, viene, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y lo que surge son palabras que lo que logran es infundir fe en mi vida. Eso demuestra que mi mente está renovada. La tercera cosa para determinar si mi mente está renovada es si vivo en paz. Tercera comprobación, si vivo en paz. Y no me preocupo en definitiva. ¿Vivo en paz?
Porque para Dios no hay nada imposible, decíamos recién. La pregunta es, ¿tus especulaciones son positivas cuando te presenta determinada situación? Cuando presenta una situación que lo que intenta hacer a través, ya sea por consecuencia de mis malas decisiones o porque es parte de un plan del enemigo para destruir mi vida, lo primero que viene es paz. Y pienso en este versículo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vienen esas palabras a mi mente cuando se presenta una situación que roba mi paz. Entonces, tercera comprobación, vivo en paz y no me preocupo por lo que está por delante. Cuarta comprobación, me quiero a mí mismo, ¿sí? Y me regocijo como consecuencia en las debilidades. Si Dios es fuerte, Dios nos llama a trabajar en nuestras debilidades. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un experto judío, digamos, era un estudioso de la ley judía, había estudiado a los pies de los maestros más reconocidos que enseñaban la ley judía y sin embargo Dios lo llamó al ministerio con los gentiles, de los cuales conocía poco y nada. Por eso no debemos sorprendernos de que Dios use nuestras debilidades. Solemos creer que nuestras debilidades, que solo son nuestras, digamos, que nuestra identidad solamente está formado por nuestras fortalezas, pero no, está formado por nuestras debilidades también. ¿Por qué? Porque diga el débil, fuerte soy. Entonces, cuando se presenta una debilidad, yo puedo declarar que soy fuerte a pesar de esa debilidad. Y otra palabra que puede venir a mi mente dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo recibía eso del Espíritu, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte, dijo el apóstol Pablo. Y ahí es donde si me quiero a mí mismo y me regocijo en las debilidades, porque de eso se trata, porque cuando siento alguna debilidad no me pego, no me maltrato, sino que me amo a mí mismo. La quinta cosa la quinta comprobación que puedo hacer para entender si mi mente está renovada es si soy rápido para perdonar. ¿Soy rápido para perdonar? ¿Perdono con libertad a las personas? Porque esto lo que hace es evitar en cada uno de nosotros raíces de amargura y andar por la vida ofendido porque no puedo perdonar a las personas, peleando con todo el mundo, peleado con todo el mundo, ¿sí? Creemos muchas veces que el perdón libera a la otra persona de su responsabilidad de lo que hizo y nunca es así. El perdón nos libera a nosotros. Nosotros somos los libres cuando perdonamos. Cuando nosotros soltamos, nosotros nos estamos liberando y no la otra persona. La otra persona tendrá que rendirle cuentas a Dios de lo que hizo. Yo soy libre al momento de perdonar. Esa es la quinta comprobación. Rápidamente. Perdono rápidamente. La comprobación. Estoy seguro. Sexta comprobación de si mi mente, para entender si mi mente está renovada. ¿Sí? Estoy seguro de mí mismo, agradecido. Vivo en gratitud, estoy seguro y soy agradecido, vivo en gratitud, sé quién soy en Cristo, tengo clara mi identidad de hijo amado, perdonado, amado por el Padre y agradezco constantemente. Esto es una comprobación clara de si mi mente está renovada. Y una séptima comprobación y última es que nosotros, en las otras personas, y le doy el beneficio de la duda, esta es la séptima comprobación. Creo en las otras personas y le doy el beneficio de la duda. ¿A qué me refiero con esto? A no juzgar rápidamente a las personas, a no desconfiar de todo el mundo, a creer en la gente, que en principio pensar bien de la gente que nos rodea y darle la oportunidad cuando cometen errores. No puedo crucificar a las personas que están a mi alrededor. No puedo desde mi perfeccionismo, desde mi locura perfeccionista, pedir que todo el mundo que está alrededor sea perfecto y crucificarlo cuando se equivocan y no perdonarlo y no volver. Entonces son 7 comprobaciones que me permiten a mí determinar si mi mente está renovada, si vivo con esperanza,
si lo imposible me parece razonable, si vivo en paz sin preocupaciones, si me quiero a mí mismo y me regocijo en mis debilidades, si soy rápido para perdonar, si estoy seguro y soy agradecido, y si creo en los demás y le doy el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque como tengo una mente renovada, transformada, ¿sí? Cuando repito, y pasamos a la siguiente, cuando repito una buena manera de pensar, ¿cómo tengo una mente renovada? Repitiendo una buena manera de pensar. ¿Por qué si no las personas racionales terminan pensando, teniendo pensamientos negativos sin razón? Porque hemos pensado muchas veces de esa forma, porque en muchas oportunidades hemos pensado de esa manera y generamos un hábito en nuestra manera de pensar. Nos acostumbramos a pensar de esa manera. Nuestro cerebro se acostumbró a pensar de esa manera. Por ejemplo, cuando tenemos temor es que estamos teniendo fe en un Dios incorrecto, un Dios con minúscula me refiero, ¿no? Estamos teniendo fe porque todo el reino de Dios funciona a través de la fe. Cuando tengo temor, inevitablemente estoy teniendo fe en que puede ocurrir aquello a lo que temo. Le estoy asignando una probabilidad de ocurrencia a eso. Entonces estoy teniendo fe que puede ocurrir. Parece una locura lo que estoy diciendo, ¿no? Pero estamos teniendo fe en el lugar incorrecto. Por eso le asignamos probabilidad de ocurrencia. No me acuerdo qué día el pastor Carlos, bueno, pero nos lo ha enseñado hace poquito y infinidad de veces antes también. Nuestros temores siempre tienen que ver con el pasado, con algo que nos ocurrió en el pasado. Nunca es con el futuro, siempre tiene que ver con algo que yo recuerdo del pasado, con esta forma que decía recién, acostumbrada de pensar. Mis temores tienen que ver con eso, pero yo le estoy asignando una probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros podemos construir carriles de pensamiento nuevos? ¿Sí? Nuestro cerebro, decía, está diseñado para pensar de una determinada manera, para ahorrar energía al momento de llegar a una conclusión. La semana pasada leíamos un versículo clave que está en Josué 1.8, que dice, estudia constantemente este libro de instrucción, este libro de la ley, dice otra versión. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te hará bien en todo lo que hagas. ¿A qué nos está diciendo acá la palabra? ¿Sí? Recordando o poniéndole o llamándonos la atención sobre otro aspecto de una palabra que leíamos la semana pasada. Nos manda a meditar en la palabra para tener éxito, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. ¿Qué relación tiene el meditar con que nos vaya bien en todo lo que hagamos? Porque tenemos una idea errónea de lo que significa meditar. Meditar parece algo tranquilito, algo que hacemos en un momento de silencio. Y meditar en el hebreo es una palabra interesante porque significa rugir. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de renovar nuestra mente mediante la palabra, no se refiere a algo pasivo, sino todo lo contrario. ¿Sí? Cuando estoy frente a una autopista de pensamientos negativos, ¿sí? Cuando se presenta una determinada situación y lo que surge como primer pensamiento de mi cabeza es algo negativo, entonces lo que tengo que hacer es, como si fuera una topadora, ¿sí? Intencionalmente rugir y abrir un camino nuevo, una nueva vía neuronal, y empiezo a creer, los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, y empiezo a repetir eso en mi mente, y empiezo a recordar promesas. Ahora, para recordar esas promesas, primero esas promesas tienen que haber estado en mi cabeza. Tengo que haber meditado en la palabra, tengo que haber llenado mi mente de esas promesas para poder recordarlas en este momento y empezar a construir, repito, como si fuera una topadora rugiendo, que significa la palabra meditar en el original, rugiendo para construir una nueva vía neuronal. Entonces, tomo la palabra de Dios y empiezo agresivamente a excavar ese nuevo camino para mi vida, para mi mente. Empiezo a ser consciente de los malos pensamientos, acá le importa la conciencia, y a cambiarlos intencionalmente por las verdades que la palabra establece para mi vida. Entonces empiezo a pensar en sanidad, empiezo a pensar en libertad,
en protección, en provisión, en amor incondicional y en todo lo que la palabra nos promete a cada uno de nosotros. Y tengo que repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que ese nuevo pensamiento fundamentado en un principio de la palabra saque a los empujones los pensamientos negativos que hay en mi mente. Y ahí está la respuesta a este problema que planteábamos en la encuesta al principio de cómo eliminar o cómo superar los pensamientos negativos, llenarme de los principios de la palabra y que esos principios definen mi forma de pensar. Para que mi forma de pensar condicione mis emociones, determine mis emociones, como consecuencia mis hábitos, mis acciones y mis hábitos, como consecuencia finalmente mi carácter. Fíjense, ¿no? Fíjense cómo es la cadencia, arranca de establecer los principios correctos para pensar de la manera correcta. De esta manera dejo la autopista de manera de pensar del diablo y para construir la nueva hacia una nueva manera de pensar del cielo. Proactivamente pienso en la manera en que piensa Dios y estoy construyendo nuevos caminos neuronales. Fíjense lo que dice Colosenses 3:2. Dice, piensen en las cosas del cielo. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y acá nos habla nuevamente de ejercitar nuestra mente, de pensar, de sentir, de tener un mismo sentir, de sentir las cosas, de poner la mira, de hacer caso a lo que piensa el cielo, de pensar como piensa el cielo. No es piensen en las cosas del cielo, es piensen como piensa el cielo, fervientemente interesado en lo que piensa el cielo. Ese es el significado original de lo que establece la palabra. Y por eso, como conclusión, para cerrar, nada mejor que la conciencia, que conocerme para hacerle piedra libre a la forma de pensar que me limita y que no me permite crecer ni desarrollarme, ni ponerme en línea con el propósito que Dios tiene para mi vida. La importancia de ser conscientes, de conocerme, de tomar conciencia de lo que hay en mi cabeza que me está limitando y reemplazar esos principios establecidos, mi historia, mi forma familiar de pensar, lo que inculcaron mis padres, mis conocidos, mis jefes, y cambiarlo por lo que piensa Dios de cada uno de nosotros, por establecer los principios correctos para establecer y determinar la forma correcta de pensar y así desarrollar nuestra vida y encaminarla en un 100% hacia el propósito que Dios puso para cada una de nuestras vidas. Hasta acá la presentación de hoy. Como les dije, quería repasar al final la información que les di al principio. El lunes que viene, 24/5, iba a ser feriado, no lo es, con lo cual va a haber escuela, como siempre, el lunes y vamos a compartir otro principio importante para establecer, para encaminarnos hacia nuestro crecimiento, hacia nuestro desarrollo personal. Así que los esperamos el lunes próximo. En un ratito, como decía, los que no están todavía en el grupo de WhatsApp de la escuela, manden ahí al chat del canal y pidan anotarse y sumarse. Les mandamos el link para que se sumen y por ahí les mandamos el material de hoy para seguir compartiendo y desarrollándonos juntos en esta escuela. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado, por engancharse. Dios los bendiga, prospere y los ayude a trabajar con todos estos principios durante esta semana. Los amamos y bendecimos.